Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. La ciencia y la cultura no solo explican el mundo, lo transforman. En cada emisión buscamos comprender mejor nuestra región, sus desafíos y sus aportes al conocimiento global. Iniciamos el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Prepárense para un recorrido por el impacto del conocimiento y la cultura en nuestras vidas, respaldado por la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Los aceites comestibles están tan presentes en la vida cotidiana que en ocasiones olvidamos su origen. Cómo se producen, cómo se clasifican y por qué son clave en la gastronomía. Desde los prensados en frío hasta los refinados, la FAO señala que más del 70% de las grasas vegetales del mundo se destinan a la cocina diaria. Los aceites se pueden clasificar de muchas formas. Una de ellas es de acuerdo a su método de extracción, como en refinado o extra virgen. Un aceite refinado es aquel que se somete a procesos de refinación que consiste en acondicionamiento de la muestra, desgomado, neutralizado, blanqueo y desodorización, con la finalidad de obtener un aceite con un sabor neutro, visualmente limpio, con un color adecuado, seguro alimentariamente y con una mejor conservación. Mientras que un aceite extra virgen generalmente se acondiciona la muestra y se extrae por prensado, centrifugado y decantación, cuidando que la temperatura sea menor a 27 grados, por lo cual conserva la mayoría de sus propiedades organolépticas, químicas y nutricionales. Un ejemplo son los clasificados como extra vírgenes. Sin embargo, debido a esa composición lipídica, es uno de los alimentos con mayor adulteración, con aceites vegetales comestibles de menor costo, lo que afecta sus propiedades nutricionales, por lo que es conocido y se compra. En el grupo de trabajo del Cuerpo Académico de Nutrología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en conjunto con estudiantes de licenciatura y posgrado, analizamos la variación natural de la composición de ácidos grasos debido a condiciones ambientales y prácticas agrotecnológicas, así como métodos de extracción, refinación y su conservación, para que los aceites entren dentro de lo especificado por las normas nacionales e internacionales. Gracias por tu atención. Hasta la próxima. ¿Qué tan grande puede llegar a ser una telaraña en la naturaleza? En una región remota de la frontera entre Grecia y Albania, científicos encontraron una estructura de dimensiones comparables a una vivienda formada en un entorno extremo y poco accesible. El hallazgo, seguido por la National Geographic Society, abre nuevas preguntas sobre adaptación y comportamiento animal. Una telaraña gigante. Se estima que unas 111.000 arañas construyeron esta red, descubierta recientemente en una gruta en la frontera entre Grecia y Albania. Según un estudio publicado en la revista Subterranean Biology, la telaraña cubre unos 106 metros cuadrados. Los expertos destacaron que la estructura está formada por numerosas telarañas individuales en forma de embudo, cada una colocada estratégicamente en un lugar donde el alimento disponible es abundante. Y señalaron que algunas secciones de la telaraña pueden desprenderse de la pared a causa de su propio peso. Los individuos encontrados allí son generalmente solitarios, por lo que se trata del primer caso documentado de formación de una colonia en una telaraña en estas especies. Según el estudio, fuentes de agua situadas en recovecos profundos alimentan un riachuelo sulfuroso que atraviesa toda la longitud del pasaje principal de la cueva. Allí las arañas comparten la formación natural con muchos otros animales, especialmente ciempiés, escorpiones y coleópteros. Un insecto diminuto puede tener un impacto mayor en uno de los alimentos base de América Latina. El gorgojo del maíz amenaza cosechas y productos derivados como tortillas o tacos al deteriorar granos almacenados y reducir su calidad nutricional. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advierte que estas plagas afectan hasta 20% del grano en regiones vulnerables.
hay un insecto que podría dejarte sin tacos, enchiladas y chilaquiles. Hablamos del gorgojo, un diminuto escarabajo que es capaz de dañar hasta 76% de los granos de maíz mientras están almacenados. Pero, ¿y si esta plaga también tuviera propiedades nutricionales para crear superalimentos? Investigadores del TEC de Monterrey así lo creen y por ello buscan aprovechar las propiedades alimenticias del gorgojo. Su objetivo es obtener una nueva fuente nutritiva y a la vez mitigar los daños de una plaga que no deja de crecer. Un gorgojo hembra puede poner hasta 575 huevos y sus larvas se convierten en adultos en solo un mes. Soledad Mora Vázquez y Silverio García Lara, investigadores del grupo Food Security, consideran que estas son las soluciones que se necesitan para enfrentar los retos de la alimentación. Esta es una buena área de inversión y sí veo esto como un tren muy sostenido para los siguientes 5, 10, 15 años, cuando nos va a ser más difícil producir proteína de origen animal. En el Laboratorio de Biotecnología Post Cosecha, en Campus Monterrey, los investigadores experimentan con los diminutos escarabajos. Los crían en condiciones controladas. Son alimentados únicamente con maíz y en 2 meses son recolectados, desinfectados y molidos para hacer harina. Este proceso elimina posibles olores desagradables y le otorga un sabor neutro, además de que facilita integrarlo en tortillas, barras nutritivas, pan y hasta croquetas para mascotas. Quizá no lo creas, pero la investigación mostró que la harina de escarabajo contiene casi un 50% de proteína. Además, una parte está compuesta por aminoácidos que el cuerpo humano digiere con facilidad, logrando un mejor valor nutricional. También se trata de un alimento seguro, pues los análisis microbiológicos demostraron la ausencia de bacterias dañinas como la salmonela, los estafilococos o la E. coli, garantizando su inocuidad para el consumo. Entonces, comer gorgojo no parece algo malo, sobre todo si consideramos que insectos como los chapulines o algunos gusanos son parte de la dieta de los mexicanos. No obstante, la mayoría de las personas asocian al gorgojo con suciedad y deterioro. Hay una barrera ahí cultural de cómo percibimos a estos insectos como algo sucio, como una plaga, no como un alimento. Pero cambiar esta imagen negativa es algo que podría resolver una buena campaña de marketing. Aún así, falta un paso crucial: la regulación que permita llevar la harina a las mesas y antes de ello, descartar cualquier efecto secundario y obtener la aprobación de las autoridades sanitarias. Y este gorgojo es tan eficiente que lo convierte pues, básicamente todo en proteína. Entonces tienes una máquina metabólica súper eficiente donde no le metes nada y básicamente se encarga de hacerlo. ¿Y tú? ¿Te atreverías a probarlo? ¿Probarlo? En la antigua base de Howard en Panamá, hoy opera Panamá Pacífico, un proyecto de reconversión que impulsa la diversificación económica con logística, tecnología y servicios globales. De acuerdo con el Banco Mundial, las zonas económicas especiales pueden elevar hasta 30% la inversión extranjera en economías emergentes. Panamá Pacífico es una zona comercial estratégica. Está considerada la primera área económica especial de Latinoamérica. Ofrece incentivos laborales, fiscales, migratorios y aduaneros para atraer inversiones, tanto nacionales como internacionales. Es un modelo público-privado de gestión para promover la diversificación económica de Panamá. Esta zona es la casa de unas 400 empresas activas y se calcula que ha generado aproximadamente 10.000 empleos directos. Se estima que los empleos indirectos sean superiores a esa cifra, impulsando el desarrollo económico local y regional. Pero lo más llamativo de esta plataforma global es la demostración de que el desarrollo y las prácticas ecoamigables sí son posibles. Panamá Pacífico fue concebido desde sus inicios como un plan maestro a desarrollarse a 40 años, con una extensión de terreno de 1.400 hectáreas, donde se estima que el 40% de bosque debe ser conservado. En tiempos donde el mundo está muy convulsionado por la contaminación, el poder contar lo que sucede aquí es de extremo valor, ya que podemos ser ejemplo y demostrar que sí se puede de manera planificada construir en armonía, como lo dije anteriormente, con el medio ambiente. Pero se preguntará usted, ¿cómo se desarrolla este ambicioso proyecto denominado Green Plan o Plan Verde?
El Plan Verde es un producto, un trabajo bien innovador para Panamá, bien inusual también, porque lo que busca es detallar la naturaleza que hay que proteger en un lugar. Normalmente uno ve un bosque y dice, bueno, es un bosque que hay que conservar, debemos tratar de mantenerlo, pero no sabemos lo que hay dentro de ese bosque. Lo que hemos hecho nosotros con el Plan Verde es traer un equipo de biólogos, especialistas en mamíferos, en reptiles, en anfibios, en aves, en plantas, y nos han detallado qué es lo que hay en cada sector del bosque y hemos determinado la biodiversidad real de esos lugares y de esa manera podemos entonces priorizar. Es así que la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ente especialista en fomentar la cooperación entre países industrializados y en desarrollo para impulsar la industrialización, la transferencia de tecnología, la innovación y la sostenibilidad ambiental, ha valorado positivamente a Panamá Pacífico, calificándolo como un punto de referencia en materia de sostenibilidad y ecoindustria a nivel regional e internacional. El régimen especial con infraestructura y conectividad, atractivo para empresas globales, ha logrado hacer la diferencia en tiempos que demandan una rápida acción a favor del ambiente. Sí, pensamos que esto es una metodología que debe utilizarse más a menudo. Los desarrolladores cuando entren a una propiedad, entren primero con los estudios de biología, con los estudios de biodiversidad y que sea en función de eso que se haga la planificación urbanística, es decir, que no se trabaje en la forma actual que es más bien al revés, ¿no? Uno hace primero un plan maestro y después ve a ver entonces cómo mitiga impactos de lo que ha hecho en términos de daños a la naturaleza. Este es el método contrario, es decir, uno primero analiza la naturaleza y después planifica en función de ella. Este modelo de prácticas responsables con el ambiente desarrollado por Panamá Pacífico demuestra que el crecimiento económico, la logística avanzada y el bienestar humano pueden alinearse con la conservación del ambiente. Soy Vanessa Posada. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Visite nuestras redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. La innovación tecnológica comienza a transformar la manera de informar en Centroamérica. Canal 6 de Nicaragua presentó a su primera presentadora virtual creada con inteligencia artificial, una apuesta inédita en la región. Yo soy Sofía, una inteligencia artificial creada para complementar el trabajo de nuestros talentosos presentadores y ser parte activa del equipo de Canal 6. El medio estatal de comunicación de Nicaragua es pionero en implementar la creatividad, unida de la mano con la tecnología. Es una presentadora que vamos a tener dentro de Canal 6, que va a tener sus propios rasgos, que va a tener sus propias características, que va a tener su propia también timbre de voz y que precisamente va a estar acompañando al equipo de Canal 6 en el trabajo. Sofía jugará un rol transformador, innovador y con mayor precisión para conectar con la audiencia en nuestros distintos formatos. En un momento, como ya vieron, estuvo acompañando al equipo de deporte en lo que ha sido esta jornada de fiesta futbolística, de fiesta deportiva, y de igual manera va a estar acompañándonos en otros formatos, en los formatos de las revistas, en los noticieros, en los enlaces televisivos. Vamos a incorporarla en los programas culturales, de tal manera que podamos tener la inteligencia artificial en todos los ámbitos de trabajo. Con la implementación de la inteligencia artificial, Nicaragua abre camino hacia la evolución digital. Canal 6, nicaragüense por gracia de Dios. Juntos si lo conseguimos, razones para sonreír. Con una mirada hacia el futuro, Canal 6 ha implementado la IA para el diseño gráfico, animación, así como para poner el ritmo y la energía. Hemos sido pioneros siempre en el uso de nuevas tecnologías. Siempre estamos tratando de ver también cuáles son las tendencias, cuáles son los modelos de trabajo, cuáles son los nuevos formatos, principalmente en este mundo de multipantalla, de multiplataforma, de mucho contenido en el ámbito digital.
Y por supuesto la inteligencia artificial no es nueva, ya tiene varios años presente en el ámbito de la comunicación y hay muchas cadenas de noticias en el mundo que están utilizando la inteligencia artificial precisamente para automatizar los procesos, para integrar tecnología y para ser más eficiente. Creada para informar con la tecnología más avanzada, preservando el carisma de siempre, adecuada con un lenguaje claro y cálido dirigido a las familias nicaragüenses. Es un placer estar aquí acompañándolos en una noche tan importante. Vamos a tener seguramente otros presentadores virtuales con otros tópicos. Se nos ocurren, por ejemplo, el acompañamiento a las clases de inglés, clases de arte, clases de cultura, en deportes, en tecnología, que es muy importante. Entonces podríamos estar viendo un grupo muy importante de presentadores virtuales que tengan mucha calidad. Somos el primer canal en Nicaragua que tendrá su presentadora virtual a través de la inteligencia artificial y su nombre es Sofía. Así que invitamos a que la vean, la escuchen y que disfruten de sus contenidos a través de Canal 6. Sofía se une a nuestra historia, digitalizando los sueños en una nueva trayectoria. Por primera vez en América Latina, Lima, Perú, fue sede de la reunión del Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, un acuerdo clave para la seguridad alimentaria global. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más del 80% de los cultivos dependen de esta diversidad genética. La reunión del órgano rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, TIRFA, se celebra por primera vez en Latinoamérica tras iniciar su 11ª edición en Lima, con la participación de unos 700 delegados de 155 países para tratar asuntos como conservación de semillas, uso sostenible de recursos genéticos agrícolas y mecanismos de acceso y distribución equitativa entre los países. Esto declaró el secretario adjunto del Tratado Internacional de las Semillas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Álvaro Toledo. Bueno, los retos principales son, el primero y fundamental es concluir unas negociaciones que han llevado 12 años ya para fortalecer el sistema que tiene el Tratado Internacional de intercambiar materiales genéticos entre los diferentes países. En relación al trabajo conjunto con la agricultura tradicional, Toledo destacó el artículo que reconoce su labor y recoge medidas para preservar los derechos a nivel nacional de los trabajadores, los derechos de los agricultores en relación a la protección de conocimiento tradicional, la repartición de beneficios y la inclusión en las políticas públicas de decisión relacionadas con estos recursos. Asimismo, subrayó el respeto a los usos ancestrales de intercambio de semillas entre las comunidades y el impulso que este tratado configura para los proyectos de agricultura convencional. La reunión del órgano rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima hasta el sábado 29 de noviembre. Cuando se habla de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, pocas veces se mira hacia América Latina. Sin embargo, en 1944, miles de soldados brasileños cruzaron el Atlántico para combatir en uno de los frentes más duros de Europa. Una historia que ahora ha sido reconstruida y que revela memoria, sacrificio y vínculos que aún perduran. Quando ricordiamo gli alleati della Seconda Guerra Mondiale, il pensiero va innanzitutto a Churchill, Roosevelt, se non a Stalin. La storia non dimentica però che in prima linea contro il nazifascismo combatterono anche contingenti provenienti da altri stati. È il caso della FEB, unità militare che nel 1944 partì dal Brasile per un fronte cruciale e tormentato, quello italiano. In 25.000 furono reclutati per una missione voluta dall'allora presidente brasiliano Getúlio Vargas, che mise fine alla neutralità del Brasile, sebbene non ancora scontata la vittoria degli alleati.
Ma quest'ultimi fecero un'offerta che non si poteva rifiutare, 361 milioni di dollari. E que foi graças ao desenvolvimento e provavelmente aos recursos que o Brasil obteve para conseguir criar a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, é que nós começamos a ter as bases com a produção do aço para ter o desenvolvimento do capitalismo industrial no Brasil. Per i militari non fu il denaro, ma gli ideali a fare la differenza. A grande maioria, vamos dizer, nossa, pelo menos na parte de oficiais, eram de voluntários para a guerra. Mas nós não sofremos nenhuma, vamos dizer, coação para ir. Fomos para a Itália porque achávamos que devíamos ir, vamos dizer, para desagravar o nome do Brasil e daqueles nossos companheiros que já haviam morrido no mar, cerca de 1.600. Em navios nossos che foram torpedeados pelos nazifascistas da opportunità. Nel dicembre dello stesso 44 la FEB brasiliana venne spedita sull'Appennino tosco-emiliano per affrontare la poderosa linea gotica tedesca. Non incontreranno solo quella, ad aspettarli una terra dilaniata e un popolo allo stremo. Fizemos uma cola com farinha de trigo. E eles levaram 4 ou 5 latões de 20 litros cheios desta cola e deixaram lá. Quando eu perguntei ao americano por que eles tinham deixado, ele disse: deixamos porque o italiano vem aqui e vai usar isso para fazer a comida. A rendere ancora più strazianti i conflitti un nemico altrettanto implacabile, l'inverno, come racconta il film Road 47. Gli storici lo ricordano molto bene, l'inverno del 1944 fu impietoso. Immaginiamoci quanto fu duro per i soldati brasiliani, alcuni dei quali non avevano mai visto la neve. Alcuni morirono di freddo. Questi 465 soldati o brasiliani sono morti qui in Italia per lottare contro l'oppressione e oggi dobbiamo ancora pensare che la lotta non è finita. Dobbiamo ogni giorno pensare e lottare per un mondo di pace e un mondo di democrazia, no? E di igualdà. L'unico esercito dell'America Latina che viene qui per dare il sangue per la nostra libertà. Una pagina di storia molto bella che rafforza un vincolo bellissimo tra questi due popoli. Ma la guerra non perdona. Il brasiliano Ivo Pitangui, chirurgo plastico delle star hollywoodiane, inizia la sua folgorante carriera curando proprio le devastazioni fisiche dei soldati al rientro in patria. E a pessoa que realmente volta com o ferimento, ela de volta, ela vai encontrar uma comunidade que muitas vezes nem participou na guerra, uma comunidade sadia, e ela vai se encontrar deformada e vão esquecer até que ele foi herói. Então esse desejo do ser humano, que é profundamente íntimo e evidentemente dentro de todo psicológico, de se igualar ao outro, faz com que a cirurgia plástica seja muito importante em procurar e reconstituir a sua visão, semelhante ao seu próprio Deus. Quando os rádios, coisa que era proibida durante a guerra toda, os rádios começaram a gritar Omni Domini l'Italia, la guerra na Europa é finita. Foi um momento de emoção, eu me emociono até hoje. Foi um momento de alegria, de emoção, porque naquele momento acabava a maldição. Não teríamos mais mortos, não teríamos mais desastres. Era a vitória que chegava. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Yo soy Iván Carrillo. Les invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. La próxima semana más información científica y cultural.